Mira, esta es como la segunda parte del curso. La semana pasada lo que dimos fue algo bastante rápido, un cursito rápido de modelado. Aprendimos a introducir materiales, a poner ejes, a trabajar en planta, en sección y a definir lo que serían los apoyos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender un poco más lo que tiene que ver el conocimiento o el uso del programa. Vamos a hacer un pequeño repasito bastante rápido de lo que hicimos. O sea, si ustedes ven que no explico lo que sería esa pantalla del el modelo de iniciación, ya ustedes saben, el primero es un archivo que tiene por default, luego como un template, y luego tú defines un archivo que tú defines todo. Recuérdense que los sistemas de unidades que hay son tres en sentido general. Sistema inglés, desde el punto de vista de la ingeniería civil o de la ingeniería en sentido general. El MKS, que es el sistema donde la unidad de fuerza, el kilogramo fuerza, el sistema internacional, que es Newton, y el sistema inglés, que ustedes saben todo lo que es. Yo voy a trabajar con el sistema internacional, no importa, al final ustedes saben, con lo que dimos en la primera parte de este curso, que se puede cambiar. Todo lo voy a dejar definido de forma aleatoria. Voy a hacer una estructura, vamos a definir exactamente esa misma. O sea, eso es lo que me está diciendo, que tiene 4 ejes en X, 4 ejes Y, la distancia o la respectiva distancia entre ejes, 8 metros y 8 metros, y vamos a dejarle 4 metros, o sea, 4 números de pisos, y te están diciendo que la altura típica es 3 pisos, o sea, en esta parte, y, bueno, y la altura del primer nivel, 3 pisos. Ok, recuérdense que cada, este viene siendo como la planta, la imagen, si va a haber una imagen en blanco, si va a haber una grilla, si va a haber un steel deck, si va a haber una losa aligerada, si va a haber una losa waffler, lo vamos a dejar como grilla. O sea, no vamos a que él no predefina la estructura, no la vamos a definir completamente nosotros. No vamos a, recuérdense algo muy interesante, cada vez que usted crea un archivo nuevo, el programa por default normalmente te va a tirar esas 3 pantallas, que yo no le expliqué en la primera parte. La pantalla de la derecha, una imagen en 3D. La pantalla de la izquierda, que puede ser modificada también, es una imagen en planta y casi siempre en la planta te la tira en el último nivel. Y la de la izquierda viene siendo toda la información que tú tienes definido en tu, vamos a decir, en tu archivo. Y la Sí, mayoría, en primera te instancia, lo explicó eso en la... sí, pero quiero para aclarar, cogerlo un poquito también para el que no vino. La primera Ok, pantalla de la izquierda, ahí está toda la información. O sea, está bastante claro. Vamos al primer nivel. Recuérdense que para poner el primer nivel hay 2 formas. O uso un ascensor, imagínense que las flechas son ascensores. Bajo, subo, o me voy directamente a View. En View, planta, y elijo la planta que me interesa. Ok, vamos a definir bastante rápido los materiales, porque quiero hacer varias cosas aquí. Primero, quiero ver todas las funcionalidades que hay en Edit. Quiero ver las funcionalidades que hay en Define. Quiero definir las cargas sísmicas. Quiero hablar de la participación de masa. Y quiero hablar de lo que viene siendo los diferentes métodos de diseño de nuestro e-commerce. Entonces vamos, como lo vamos a hacer bastante rápido, voy a hacerlo concreto. Recuérdense que para hacer definir el concreto hay 2 formas. O meto un material nuevo o simplemente de los que están definidos por default, modifico. En este caso yo voy a modificar ese que dice 4000 PSI. ¿Cómo yo sé que específicamente ese concreto? Por algo muy simple. Los 2 últimos, fíjense donde te dice GR. GR normalmente es el grado. Y el que se mide en grado casi siempre es el acero. La primera tiene que ver con las estructuras metálicas de laminado en frío. Luego vienen las barras de acero y la última son los cables de pretensado. Entonces voy a agarrar la que tiene que ver con concreto. Por ejemplo, vamos a trabajar un FC210, concreto, isotrópico. Voy a definir que todas las propiedades sean en función del peso. Me doy cuenta que las unidades que está ahí, kilonewton metro cúbico, simplemente, como le expliqué la semana pasada, Shift Enter, pongo en kilogramos metro y está perfecto. O sea, pesa 2.400 kilos por metro cúbico. Excelente. Ya esas 2 propiedades están correctas. Lo que debo cambiar, si tu hormigón es un hormigón normal, simplemente de este caso en particular,
lo único que debo cambiar es el módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad que me establece el programa es un módulo de elasticidad para un concreto de 280 kilos por centímetro, 280 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, yo quiero el del 210 que voy a especificar, o el 240, el 260, 280, 3,5, el que usted vaya a especificar. En este caso, voy a trabajar con el 210. Les recuerdo que el módulo de elasticidad es 15.100 veces la raíz de F'(C). O sea, que E es 15.100 veces según el A6, F'(C). Quiere decir que yo puedo usarlo como calculadora. Mi ITAPS, esa es la parte que tiene que ver con calculadora. Digo 15.100 por 210 raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada lo elevo al cuadrado como 0.5, que es lo mismo. Le doy a OK, ya tengo los resultados que me interesan. Bueno, para atrás, lo que es el coeficiente de Poisson está correcto. El coeficiente de Poisson térmica, todo eso correcto, lo tiene ya predeterminado el ITAPS. Voy donde dice la propiedad de diseño, o sea, el F'(C). Entonces el F'(C), Shift Enter. Lo estoy haciendo un poquito rápido porque esa parte ya la definimos en la primera parte del video. 210, OK, y le expliqué que todo eso tiene que ver con propiedades avanzadas. No linealidad, lo que tiene que ver con el amortiguamiento del material, lo que tiene que ver si el material depende del tiempo. Pero ya son propiedades un poco más avanzadas. No es lo típico para diseño de edificaciones y diseño de ese tipo. OK, yo tengo mi material. Perfecto. Vamos a definir rápidamente, porque quiero trabajar la parte que tiene que ver con el modelado base bastante rápido. Entonces empezamos primero con las columnas y las vigas. En las columnas simplemente le vamos a añadir una nueva propiedad. Fíjense que estamos concreto, acero, composite, que es estructura mixtas, y algún tipo especial, si hay un sensor design, algún tipo de sección no típica, que no sea circular o rectangular. Si tú tienes una columna triangular, tú tienes que irte por el sensor design. Si tú tienes columna no prismática, se refiere que en altura automáticamente la sección varía a medida que se va elevando la altura. Esas son de las secciones variables que ustedes han visto, que normalmente se hace en metal, ese tipo de columna. Uno la puede modelar ahí, unas columnas no prismáticas y diferentes cosas. OK, vamos con mi columna cuadrada. Vamos con lo típico. Vamos a suponer que la columna es, en este caso, 40 por 40. La llamo C 40 por 40. Material 210. Dimensión dice 900 milímetros, es 400 milímetros porque 40 centímetros por 40 centímetros. Propiedades. Yo le expliqué que normalmente esa propiedad tiene que ver porque si su reglamento en particular necesita algún tipo de reducción, hay que considerarla en ese tipo, en esas propiedades que están ahí. Cuando estemos trabajando en la parte sísmica del reglamento nuestro, del reglamento dominicano, esa propiedad hay que modificarla. ¿Cuál vamos a modificar? El momento de inercia. Por eso lo vamos a explicar cuando empecemos a hacer lo que es el análisis sísmico. Vamos, mientras tanto, a dejarlo de forma que viene por default. Aquí yo voy a definir, fíjense que en ningún momento se me ha dicho si eso es un elemento columna o un elemento viga, porque los elementos vigas y columnas lo considera como elemento frame o elemento barra. Entonces, como yo no sé dónde se define eso, es donde dice reinforce. Cuando entro ahí, lo primero que te dice, ¿qué yo voy a diseñar? ¿Una columna o una viga? Como estamos en columna, lo dijo correctamente. Las barras, ¿qué característica tiene? Grado 60, o sea, 4200, si es grado 60, si queramos el grado 40, tendríamos que definirlo en el material, cosa que no definimos, pero vamos a dejarlo como grado 60. Luego viene la configuración en planta, o sea, de los aceros transversales. Lo que quiero decir claramente, si esa es mi columna, él se refiere, yo tengo tipo rectangular. Cuando dice rectangular se refiere, primero, que la columna rectangular puede tener dos posibilidades. O que yo coloque los estribos de forma rectangular o que yo coloque los estribos de forma circular.
Ustedes se preguntarán, ¿qué interés tiene para mí dentro de una columna cuadrada colocar un estribo circular? Tiene mucho interés si depende de dos cosas, si tiene o se cumple dos cosas. Primero, si la columna es esa columna que estamos definiendo es en el segundo nivel y en el primer nivel viene una columna circular, ¿qué significa eso? Que los aceros longitudinales vienen de forma circular y al venir de forma circular, cuando se refleja en el segundo nivel, se van a reflejar también de forma circular. Entonces, aunque nosotros no queramos, en ese segundo nivel vamos a tener estribo circular. O de forma inversa, si tu primer columna, o sea, del primer nivel es cuadrada y en el segundo nivel la quiero poner circular, también puede ocurrir eso. O sea, hay muchas posibilidades de por qué tener estribos circulares dentro de una columna cuadrada. Y la otra posibilidad de tener una columna, o sea, un estribo circular dentro de una columna cuadrada, es si yo no quiero que sean estribos, sino que sean espirales. Se refiere a espirales que si yo tengo la sección en sección, ese estribo iría así, de forma espiral. O sea, que no fuera cada ciertos centímetros o cada cierto punto tanto metros colocar un estribo. Por tanto, tiene su importancia saber definir y que el programa pueda definir si es circular o cuadrado. En nuestro caso, vamos a suponer que sean cuadrados. Entonces, ya ahí te dice, si es rectangular, nada más te da una solución, estribos. Si es circular, te dice o estribos o espirales. Entonces, después te pregunta, esa columna, ¿tú quieres diseñarla o chequearla? Esa pregunta es muy importante, porque si usted lee en todos los libros y todos los reglamentos que tienen que ver con el concepto de columna, las columnas en general no se diseñan, sino que se chequean. O sea, usted propone un armado y ese armado usted revisa a través del ratio si resiste o no. En este caso en particular, el ITAPS hace un diseño de una forma muy parecido a lo que hacen muchos autores utilizando ábacos. Lo que pasa es que él hace un proceso de tanteo internamente para determinar ese acero. En otro caso, yo voy a dejar que me diseñe. Si dejo que diseñe, no toma importancia esta parte de aquí abajo. ¿Por qué no toma importancia? Porque yo no tengo que definir el acero, porque él la va a diseñar. Lo único que es importante de todo lo que está ahí, si voy a diseñar, es el acero de confinamiento, o sea, el recubrimiento. Ese clear cover es lo que se llama recubrimiento al acero. Bueno, y repito, al acero longitudinal, que normalmente son 5 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 7 centímetros. Todo va a depender del reglamento y la exposición que tenga su columna. En este caso, vamos a dejarlo con los 4 centímetros. Después vienen los aceros de confinamiento, donde tú tienes que definir qué barras tú vas a utilizar, el número de estribos por barra, pero eso normalmente es cuando usted está revisando, porque es importante, el programa te lo pide e inclusive te pide la separación por un principio muy básico, y es el siguiente. Cuando tú tienes una columna de forma longitudinal y esa columna tiene sus estribos, esos estribos producen un confinamiento. Y ese confinamiento te lo das esos aceros transversales. Por eso él te pide eso. Y fíjate que él te habla directamente de confinamiento. Ni siquiera te habla del cortante. Del cortante, la separación de los estribos para cortante, él te lo va a definir, él te lo va a calcular. Pero en este caso te está hablando de estribos de confinamiento, que eso es lo que hace que te aumenta la capacidad resistente de la columna. E inclusive hay muchos estudios, muchos papers de diferentes investigaciones de diferentes universidades que se han dedicado a ver qué incremento de resistencia te da el confinamiento. Pero ya eso es un tema de maestría y demás áreas. Le damos OK, ya creamos otra columna, vamos a crear la viga de la misma forma. Vamos a llamarle viga, en este caso vamos a hacer la 30 por 60. El peralte de la viga, recuérdense que va en función normalmente de los reglamentos y no vamos a entrar en detalle en esa parte. Entonces aquí sería 600, porque es la altura, por 300. Las mismas propiedades, pero aquí cuando llega a esta parte, en vez de ser columna, vamos a hacer que sean vigas. Le damos OK. Y le damos OK.
Esa parte ya es bastante clara. Vamos también a definir la losa. O sea, lo estamos haciendo un poco rápido porque en la primera parte está un poco más detallado esta parte. Vamos a añadir una losa. Como esa losa de 8 por 8, le voy a llamar una losa de 20 centímetros. Pues esa normalmente 8 por 8, si ustedes hacen el análisis previo, porque se supone que el programa, el ITAPS, él te analiza lo que tú le introduces. Tú tienes que revisar el espesor de esa losa, hacer un chequeo de esa losa. Si tú haces una revisión como losa maciza, de esa losa 8 por 8, fácilmente le da una losa de 20 a 25 centímetros. Entonces, desde que tú ves esos espesores, son elementos muy pesados. Y normalmente tú lo que haces es que haces una losa aligerada o una losa nervada. Y esa losa nervada, cada reglamento tiene su forma de determinar los espesores, pero para este caso en particular yo le voy a poner una losa de 15 centímetros porque yo voy a presumir que esa losa de 15 centímetros maciza me representa el mismo peso que me da una losa aligerada. Aunque hay un problema. La losa aligerada te da más rigidez, o sea, el diafragma se comporta mejor. ¿Por qué? Porque tiene mayor espesor. Inclusive nuestro ITAPS tiene la particularidad de ponerte la losa nervada, donde dice losa Wafler. Esa losa Wafler, él te hace diferentes preguntas. O sea, ¿qué distancia van los nervios? ¿Cuál es el ancho o la base del nervio? La altura del topping y todo lo demás. Por ejemplo, si esperamos una losa, ya que estamos hablando de eso, por la losa maciza es muy sencillo. Uno para atrás. La losa maciza es simplemente, le pongo el nombre de la losa, defino qué tipo es, si es una placa delgada o una placa gruesa. Normalmente las zapatas y las losas son placas delgadas y te dicen, la otra parte importante es lo que se llama membranal. Cuando tú defines una losa como membranal, tú lo que estás diciendo es que la losa no le transfiere momento a la viga, que en la mayoría de los casos sí se la transfiere. Por eso casi siempre te van a definir como una placa delgada. El shell significa placa. Hay delgada y gruesa. En este caso vamos a trabajar con placa delgada. Y vamos a poner esta losa aligerada. Aligerada de 25 centímetros. Para empezar. Entonces ya sea una losa aligerada, tenemos que entrar a Wafler. Profe, si hay una forma de, o sea, de guardar toda esa configuración que usted está haciendo, ¿verdad? Sí, tú lo que haces es que dice, tú creas este programa, Donde dice adherir materiales. Este archivo tú lo grabas, template general, y tú lo grabas en un lugar. Entonces cada vez que tú vayas a trabajar con eso, tú vas en la opción donde dice al principio del todo. Vamos a ver. Vamos a abrirlo de nuevo. No te preocupes, hay que tocarla rápido. O sea, al principio del todo, donde dice new, voy con new otra vez, donde dice a partir de un archivo, y busco el archivo. Por ejemplo, si yo elijo eso, que eso fue de un diseño que yo hice, ¿qué él va a hacer? Él ya me da o sea, todas las propiedades que tenía esa hoja la está utilizando aquí entre las columnas, el hormigón, todo. Vamos a darle OK para que usted vea. Le digo OK. Si yo le file y voy donde dice materiales, fíjense donde dice FC210, mampostería, porque ya tenía definido esos materiales. Pero si yo entro, por ejemplo, a columna o a la losa, ve donde dice losa de 15 centímetros, porque ya yo también la tenía definida en ese proyecto. Si entro también a muros, mira donde está decir muro de 20 y así sucesivamente. ¿Estamos claros? O sea, si ustedes quieren, para ganar tiempo, para ser un poquito más fluido a la hora de ustedes ser más eficientes a la hora de trabajar, ustedes pueden tener un archivo que tenga las combinaciones de carga, que son cosas que siempre se usan, combinaciones de carga. Definido el material 210 o 240 o 280, el que ustedes siempre más utilicen. Que puede tener definido las columnas típicas que ustedes utilizan, 40 por 40, 30 por 30, 50 por 60, 20 por 40, si son columnas de amarre, definido la mampostería, definido el muro, definido la participación de masa, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, todo eso. Si tienen losa aligerada, también le pueden poner losa aligerada. Y toda esa información, guardarlo en un único archivo, para cuando ustedes empiecen a trabajar
en otro proyecto, simplemente no tengan que recrear esto. ¿Estamos claros? Miren algo, antes de hacer la losa waffle, le voy a dar alcance. Vamos a cambiar las unidades para no tener que dar shift y enter. Para cambiar las unidades, la forma más fácil es aquí abajo, donde dice unidades. En unidades, yo voy a decir que yo quiero definirla. Fíjense, vuelvo para atrás. Él me deja cambiar del sistema inglés, o sea, el sistema americano, al sistema métrico, al MKS. No, yo quiero definirlo yo. La unidad de longitud quiero que sea metro. Simplemente, no le puedo dar M, tengo que ir directamente a la flechita que se me activa. Aquí voy kilogramos fuerza y temperatura grado. Si ustedes están trabajando en Estados Unidos, ya no fuera grado, sino fuera Fahrenheit. Y así sucesivamente. Vamos otra vez a definir la losa. Recuérdense que la losa es exactamente lo mismo. Le llamo losa. Vamos a aligerada, simplemente. Aligerada. De 25 centímetros. Ok. Voy aquí. Waffle. Lo que me está pidiendo es la profundidad total. ¿A qué se refiere la profundidad total? Se refiere a lo siguiente. Si yo tengo mi losa aligerada, esa es la profundidad total. ¿Estamos claros? Cuando dice el espesor de la losa, se refiere a ese espesor. Cuando dice el ancho arriba, se refiere a ese ancho. El ancho debajo se refiere aquí abajo. ¿Por qué le pide por separado? Por si usted tiene una losa nervada de este estilo. ¿Estamos claros? De diferentes dimensiones, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y esto, lo que le está diciendo, la separación en X y Y de los nervios. ¿Estamos claros? Por cierto. Normalmente es aquí. O sea, le está diciendo, si usted está utilizando como aligeramiento bloques, dame la dimensión de los bloques en las dos direcciones. O si está utilizando styrofoam, dame la dimensión del styrofoam. ¿Estamos claros? Entonces, partiendo ya de ese concepto claro, ¿qué hago? Vamos a ver. Profundidad, yo dije que era de 25 centímetros, punto 25. La losa, vamos a ponerle 5 centímetros, pero eso va a depender ya de cada diseñador. Vamos a ponerle que el ancho de cada nervio sea 15 centímetros y que sea constante. Y que los bloques de styrofoam sean de 50. Y ahí tengo mi losa aligerada definida. Fíjense que si yo defino esa losa aligerada como una losa maciza con un espesor equivalente, la rigidez que me va a transferir es diferente a la rigidez que si fuera maciza. ¿Lo ven? Solo una preguntita rápida. Sí. Cuando uno le da el dimensionamiento de la dimensión al bloque, estereofoam, lo que sea, cuando dice axis 1 y axis 2, ¿cuál es X y cuál es Y? ¿O es indiferente? Mira, no, eso es exactamente igual a lo que tú acabas de decir. Eso tiene que ver con X, Y y Z. X, Y, el otro trabaja así. X, Y y Z. Él se refiere 1, 2 y 3. Por eso él te pidió en 1 y en 2. Ok. Lo que pasa es que este programa, ustedes nunca han trabajado con el método matricial. El método matricial no trabaja con coordenadas X y Y, sino trabaja con coordenadas locales 1, 2 y 3. Entonces, es como que tú tengas el dedo y forma el triángulo que se forma ahí. El que va horizontal, en forma horizontal, paralelo al eje X, el 1. Paralelo al Y, 2. Y el vertical, 3. Ese triángulo que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que pasa es que como algunos no han trabajado nunca con la parte que tiene que ver con el método matricial, no conocen esa parte. Es importante eso porque el programa trabaja con coordenadas globales y coordenadas locales a la hora de hacer el análisis estructural. Como cualquier tipo de análisis matricial típico que si usted lo programa en Fortran, lo programa en MATLAB, lo programa en C++, usted tiene que programarlo de esa misma forma. Ya tengo todos los materiales. Vamos a definir, vamos a hacer dos tipos de modelado. Lo primero es
que yo quiero, en este caso particular, lo voy a dibujar primero a lápiz para que se entienda claramente lo que yo quiero hacer. Esa sería mis columnas, ¿no? Que vamos a colocar 40 por 40. Pero yo quiero, aquí en este caso en particular, tirar un elemento curvo. O sea, que tiene que llegar ahí. Aquí vamos a suponer que sea recto. Y aquí vamos a poner otro elemento curvo. Y aquí vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Ok. Total. Se me fue el lápiz. Mira aquí. Curvo, ya sabemos cómo vamos a tener vigas y vigas. Para que vean que nuestro ICAPS trabaja con cualquier característica. Vamos a hacer, ese va a ser nuestro modelo. Ese que está ahí. No lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí para que vean exactamente cómo va a quedar. Lo primero que vamos a empezar a modelar la columna. La columna, recuérdense que yo les dije, si vemos todos esos iconos que están ahí, de arriba hacia abajo, los dos primeros son para modelar vigas, el primero con 2 puntos, el siguiente que tiene un puntico rojo en el medio, simplemente sobre los ejes, esas líneas que ustedes ven claras ahí. Vamos a poner esa planta aquí para que entiendan. Planta, primer nivel. Esas líneas que ustedes ven ahí, bastante tenues, son los ejes. Si yo le doy un clic aquí, le doy un clic aquí, me dibuja la viga. Fíjense que la dibujó en azul. Pero vamos a borrarlo, que no me interesa dibujar esa viga. Ok. Luego viene el tercero, que es para modelar columnas. Fíjense, lo dice claramente. Drop columns. Recuérdense que antes de modelar cualquier columna, fíjense que si yo le doy un clic, me tira la columna que él tiene por default el modelado. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es ir a la parte inferior de donde están todas las propiedades que tienen que ver con los materiales, que está donde dice el Model Explorer. Al final le va a aparecer propiedades del objeto. Lo primero que te va a decir qué propiedad es. Vamos a buscar la propiedad que nosotros queremos modelar, columna 40 por 40. Lo segundo que te pide es si el momento es continuo. ¿Qué significa si es continuo? Te está refiriendo que si yo tengo ese sistema, él te está preguntando, ese punto, ¿va a transferir momentos, sí o no? Y abajo va a depender ya si es un apoyo móvil, si es un empotramiento, pero está diciendo que sin ese nodo hay una transferencia de momentos. Yo le voy a decir que sí. Si yo le dijera que no, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Ahí te va a tirar, ok, pinde. Pinde significa que no transfiere momento. Continuo, te transfiere momento. Okay. Esto yo lo voy a explicar más adelante. El ángulo 90 grados, 0 grados y demás. Y aquí te dice el punto de inserción, que sea o en el medio o en una esquinita, donde sea. Yo quiero que sea justamente en el medio, para que la columna se vea centrada en la intersección de los ejes, justamente en el medio. Ok, vamos con la columna 40 por 40. Una. Miren, fíjense, yo le puedo dar un clic y él me la dibuja automáticamente. Pero si yo lo selecciono todo, ¿dónde va? Como si fuera un barrido para seleccionar. Dando un clic en la parte de afuera y sin soltarlo. Cuando lo suelto, ¿qué es lo que hace? Donde haya reconozca una junta, un nodo, él pone una columna. Fíjense otra vez, un clic, no lo suelto, selecciono y ahí está mi columna. Y ya aquí la modelo. Ya tengo mis columnas claramente modeladas. Vamos con las vigas. Las vigas, como son de columna a columna, las voy a modelar con el de un clic. Busco el material. Fíjense que el material ya no está en la parte de arriba, porque es lo que está especificando qué es tipo frame, qué tipo de materiales. ¿Por qué él te especifica eso? Porque cuando tú modelas en tres dimensiones, yo puedo utilizar ciertos elementos para modelar el mundo. ¿Estamos claros? Entonces vamos a, o en elevación que estoy modelando. Entonces, las propiedades, busco viga 30 por 60, momento continuo, diciendo que hay continuidad, y lo mismo. Ese es offset. Yo voy a explicar cuando estamos haciendo, vamos a hacer offset aquí.
Ustedes van a ver aquí, antes se está refiriendo. Fíjense, un clip y me va a modelar de columna a columna. Pero yo lo voy a seleccionar para que me lo haga todo al mismo tiempo. Voy a seleccionar los ejes y seleccionar los ejes. Ya él tiene todas las columnas que son rectas. Ahora me faltan las columnas curvas. ¿Cómo lo hace la columna curva? Hay dos formas de hacerlo. A partir del INTA 2013, tenemos la suerte de que si yo selecciono, en vez de hacerlo con el medio, hacerlo con el de 2 puntos, o sea, con el icono de arriba. Fíjense que él me cambió todas las propiedades que hay aquí. Busco la propiedad de viga que estoy trabajando. Para buscar la propiedad de viga simplemente le doy a la B y él me la va a localizar. Si además hay una que se llame B. Momento continuo otra vez. Pero debajo me aparece qué tipo de dibujo es. Y ahí te aparece N opciones. Te dice un arco con 3 puntos. Un arco donde se defina el centro y 2 puntos. Multilínea, split, etcétera, etcétera. Nunca he usado el basic. Fíjense cómo funciona el de 3 puntos. Vamos a usar el de 3 puntos, un arco de 3 puntos. ¿Ven? ¿Cómo funciona el de 3 puntos? Porque el arco lo está haciendo, el arco lo hace de izquierda a derecha. Vamos a dar escape, vamos a hacerlo de nuevo. Pero ahora vamos a hacerlo por aquí, para que ustedes vean la diferencia. Mírenla ahí. Excelente, ¿no? Pero ahora vamos a ver de 2 puntos, para que vean cómo funciona. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, miren la diferencia. Vamos a darle 2 puntos. Selecciono, es como definir, seleccionar el radio. Exacto, sí. Es como trabajar con el radio. Selecciono el centro, selecciono entonces los puntos donde él va a hacer la curva. Y miren ahí. No sé si me entiendo. Como esa viga es curva, simplemente selecciono el centro de esa circunferencia. El primer punto y el último punto. Y él te va a generar el arco circunferencial de ese elemento. Mientras que en el otro, tú necesitas 3 puntos para él definir una curva. Puede ser un poco más cerrada, un poco más abierta, pero normalmente esta es la forma más sencilla si su viga es curva circularmente. Mira ahí donde está creada ya. Esa es una forma. Ahora, ¿cómo se hacía anteriormente? Voy a borrar todo, lo que tiene que ver con lo del lápiz, para que se vea claramente. Ok. Ah, por cierto, me faltó las 2 columnas de ahí. O sea, a lo que me refiero, me faltan las 2 columnas o las 2 vigas. Mire, si yo sigo trabajando con el método del arco de 2 puntos, yo la puedo hacer toda de una vez. Miren qué fácil. Yo creo que no vale la pena enseñar el otro método, porque el otro método ya, ay, concho, disculpen. El otro método ya no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque el otro método uno lo hacía de forma manual. Este está de forma más automatizada. Ya tenemos todo. Nos falta simplemente esa columna de aquí, esa viga de aquí y esa viga de aquí. Ya tenemos prácticamente modelada la planta que queremos. ¿Se le ha complicado hacer ese elemento? Díganme, ¿qué tal van ustedes? Ahora que vamos a bajar un poquito la velocidad, porque ya a partir de ahora empieza lo nuevo. Maestro. Dígame. ¿Usted colocó la viga BC? ¿Se puso? ¿La viga? BC se puso, no la veo sombreada. ¿Cuál? Ahí están todas. Lo que pasa es que la curva le da una tonalidad diferente. Mira un ejemplo, para tú sabes si están todas las vigas. Me paso a la pantalla del 3D. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Voy a apagar para ver solamente la estructura. Voy a apagar los ejes. ¿Cómo yo apago los ejes? Hay muchas formas de apagar los ejes. De forma más básica, yo voy a View
En View, yo veo donde dice visibilidad. ¿Dónde dice visibilidad? Aquí abajo. Si le doy a esa opción, él me paga los ejes. Lo prendo, lo apago. Hay a veces que es mejor dejarlo apagado para ver todo lo que tenemos. Otra forma de hacer eso mismo es dando un clic derecho en la pantalla y donde dice Set visibilidad de los ejes. Clic derecho, visibilidad de los ejes. Ahora, yo quiero ver si es verdad que está todo ahí. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar volumen. Fíjense que solamente están dibujadas las columnas como si fueran líneas. Voy a darle volumen. Para darle volumen a mis elementos, simplemente voy, fíjense, donde está ese icono que es extrude. Extrude es como ponerlo en verdadera magnitud. Si le doy ahí, fíjense donde están mis elementos modelados en su verdadera dimensión. Están todas las vigas modeladas. Nítido. O sea, yo lo veo perfecto. ¿Quién otra persona le ha dado problema a algún elemento? El problema mío es, profe, que se me apagó la computadora, o sea que voy a tener que practicar esa parte luego. Ah, está bien, perfecto. El video va a estar grabado para que tú lo puedas ver. Gracias. Pero, según vi ahí también, con control D se prenden y apagan los ejes. Decía una opción ahí. Sí, eso son, vamos a decir, el acceso directo. Exacto. Siempre va a tener un acceso directo. Lo que pasa es que como ya yo tengo mentalizado todos los accesos directos del AutoCAD, yo prácticamente esto no me lo aprendo. Yo lo hago de forma tradicional. Vamos a modelar la losa. Recuérdense que las losas hay 3 formas de modelarla. Una, de forma cuando la losa es un polígono de más de 3 lados. Bueno, decir más de 3 lados, podemos decir que no es cuadrada, que puede ser triangular, pentagonal, circular, etcétera, que es el primer icono que está a la izquierda. Luego viene la que es rectangular. Si yo quiero modelar esa losa a través de 2 puntos, está también la que es a través de un solo punto. Y realmente la primera no es que rectangular, triangular, sino es que yo modelo la losa dando varios clips para modelarlo. La segunda es dando 2 clips y la tercera dando un único clip. Por ejemplo, la que dando un único clip, cuando yo le doy, busco la losa, por cierto. Siempre hay que buscar el material. Losa ligera. Fíjense algo muy importante también. Que él te dice con respecto a qué él va a modelar la losa de un solo clic. Al perímetro de la línea, a puntos o los ejes. En este caso lo voy a dejar sobre los ejes. Porque pues yo sé que tengo ejes aquí. Losa, losa, losa. Fíjense que si yo doy a esa curva, él me llena completamente la losa. Por tanto, no lo hago. Losa, losa. Lo voy a hacer aquí para ver si el ITA me permite algo que quiero enseñarte. Ok. Ya modelé mis losas cuadradas que están sobre ejes. Vamos a ver ahora otra prueba. Sobre líneas perimetrales. Fíjense que él no la está reconociendo. ¿Por qué no la está reconociendo? Porque no me está reconociendo esa línea curva. Ahora vamos a ver sobre puntos. Tampoco me la reconoce porque él no está reconociendo esos puntos. Perfecto. Entonces ya sabemos que solamente me sirve si tengo perímetro de vigas, pero con líneas, en forma lineal, si tengo un conjunto de puntos y por los ejes. Ok. Lo que yo quiero enseñar es lo siguiente, para ver si funciona perfectamente. Por cierto, a veces cae el escape para cuando ustedes cierran asignar la propiedad, denle en escape para que no le vuelva a asignar losa, viga, no se quede grabado. Yo voy a ver si él me permite, que entiendo que debería permitirme. Por cierto, déjame quitar este struct, que hace que la computadora trabaje un poquito más. Si yo puedo cortar o hacer un string, o sea, cortar esa losa a través de esa viga. ¿A qué me refiero yo con lo siguiente? Vamos a plantear algo. Vamos a poner esto que es continuo. Vamos a definir todo. Perfecto. Lineal. Ok. ¿Qué yo voy a hacer? Miren algo. Yo voy a modelar una línea justamente en el mismo centro. Si ustedes se fijan, él no me localiza el centro, porque no sé
él no está reconociendo lo que le llaman snaps. En AutoCAD le llaman snap, que era reconocer puntos dentro de la viga. Si yo voy a la izquierda, en la izquierda, al final, él me aparece como unas líneas con unos puntos. Cada una de esas son lo que se llaman los snaps. El primer snap lo que es una intersección entre ejes. El segundo es punto medio. El tercero es en cualquier punto a lo largo de la línea. Luego, en intersecciones. Y al final, perpendicular. Yo voy a activar el del centro, que está desactivado. Fíjense que ahora se activó. Ok, vamos a ver esa viga. Fíjense que ahora él va a reconocer el punto medio, ¿vale? Midpoint. Voy al punto medio, al punto medio. Estoy dibujando esa viga para demostrarle que de forma muy parecida al AutoCAD, el ITAS te permite cortar, extender y demás elementos. Por ejemplo, yo quiero cortar esa losa en dos. Para cortar esa losa en dos, simplemente tengo que seleccionar qué elemento yo voy a cortar. Selecciono mi losa, que es la que quiero cortar, y por dónde. En este caso, por la mitad. Cuando voy a Edit, en Edit, que es lo que quería explicarle completamente. Las primeras de arriba son muy parecidas, las típicas de AutoCAD. Para atrás, para adelante, cortar, copiar, pegar, borrar. Luego, si quiero utilizar un template. Luego, si quiero modificar esas tres que están ahí, ustedes las tienen con clic derecho. ¿A qué me refiero con un clic derecho sobre la pantalla? Me refiero a ahí. Mira ahí donde están. Esas tres opciones que están ahí. La primera es para modificar, si quiero agregar un piso nuevo, si quiero quitar un piso, si quiero cambiarle la altura a un piso, tú lo haces. Si quiero modificar los ejes, o sea, poner los ejes más cercanos, agregar un eje y quitar un eje. Y aquí es las opciones que tienen que ver con los ejes. Está bien. Luego viene replicar. Replicar es como tomar un elemento y moverlo. Por ejemplo, para que se entienda claramente. Que creo que lo hicimos. Si yo quisiera agarrar eso que tengo seleccionado y desplazarlo hacia abajo 5 metros, le digo menos 5 metros, le doy a apply, fíjense dónde me la desplazó. Miren dónde está la losa desplazada y la viga está desplazada. Vamos a darle control Z igual que AutoCAD. Selecciono mi viga y yo puedo hacer todo lo que repliqué tiene. Que tiene forma lineal, forma radial, formas con eje de simetría o por piso. Esas son las posibilidades que tiene. Ok. Luego viene, eso de Struct fue lo que yo hice para poner eso en verdadera dimensión, que es el mismo símbolo que está aquí. No me acuerdo ese símbolo. Ahora vienen estos tres que son muy importantes. Esto es cuando yo tengo dos puntos que quiero que se unan a un único punto. Si quiero alinear nodos, si quiero mover nodos, o sea, aquí eso no solamente alinear nodos, sino también alinea ejes, alinea puntos y alinea vigas o columnas. Aquí lo mueven, si quiero desplazarlo. Y estas son las que a mí me interesan. Edit frames es modificar propiedades de un elemento base. El primero es si yo quiero dividir, o sea, agarrar mi viga y dividirla en diferentes tramos de vigas. Si quiero unir vigas, si quiero invertir la conectividad de la losa y modificar el tipo de losa, de elemento base. Vamos con la losa, que es lo que me interesa. Fíjense, en losa hay mucho más opciones. Primero, quiero dividir mi losa. Segundo, unir losa. Tercero, expandir losa. Esa todavía nunca lo sabe. La cuarta, si quiero agarrar y formar una curva en la losa y demás elementos. Ahora mismo la que me interesa son las primeras tres. Vamos a suponer que yo quiero dividir. Ya tengo seleccionado por donde quiero dividir. Entonces te pregunta, la losa que tú tienes seleccionada, tú la quieres dividir en 2 por 2, lo que si quiere decir 2 por 2, es que te la va a dividir en 4 losas. 2, o sea, te la va a partir por la mitad en la dirección X y por la mitad en la dirección Y. Si pongo 3, 2, te va a hacer 3 en una dirección y 2 en otra dirección. Ahora, la opción que a mí me interesa es ahí aquí abajo. Dividir en función de algo. ¿Qué es ese algo? O con una intersección con un eje, una intersección con puntos
o una intersección con elementos frente, que es lo que yo acabo de seleccionar. Si lo voy a aplicar, ya él la dividió, esa losa. ¿Cómo yo sé que la dividió? Pues si yo selecciono, fíjense donde me queda la mitad de una losa, la mitad son dos losas diferentes. ¿Estamos claros? Pero realmente lo que yo quiero ver es si me la hace con esa línea curva. Vamos a ver. Seleccionamos mi liga curva, seleccionamos mi losa. Voy a donde dice Edit losa, check, seleccionar con frame, le doy a aplicar. Si lo hizo, no lo hizo. O sea que con los elementos curvos se le complica al interface. Vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos, le damos a aplicar. Se supone que debió hacerlo, pero no lo hizo. Lo que quiere decir, cuando tengo elementos curvos de esa forma, yo no puedo cortar mi losa. ¿Qué yo tengo que hacer? Modelarla de forma directa. ¿Y cómo yo modelo de forma directa esas losas curvas? Con losas con más de un punto. Entonces, fíjense que también viene lo mismo. Tiene las mismas opciones que mi viga curva. ¿Cómo yo modelé esa viga curva? Con 2 puntos. Con los 2 puntos que me definió la losa. Simplemente yo le punto al medio, defino el radio, pero mírense cuál es la diferencia. ¿Vieron? Que el primer punto no me va a definir el centro. Vamos. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué pasa si yo lo hago desde la hora. Defino esto, defino esto. No me lo está haciendo. Vamos a volver para atrás. Espérense. Déjame. Denme un segundo. Me está dando un pequeño error. Espérense. Vamos a hacerlo de nuevo. Para ver qué es lo que fue lo que pasó. Un arco de 2 puntos. Quiero revisar. Ya sé lo que hay que hacer. Ya. Vamos a hacerlo otra vez. Seleccionamos el punto. 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 Oh, pero lo hizo. Ya, tengo la idea. Miren cómo que el trabajo. Selecciono el centro. Y simplemente selecciono el otro extremo. Mírenlo ahí. ¿Lo vieron? Simplemente vuelvo para atrás. Selecciono el final, luego el centro y luego completo mi imagen. Vuelvo para atrás. Vamos a decir verdad lo que estoy diciendo. El punto. Y ahí está. ¿Lo vieron? Vuelvo atrás. Son 3 clics. El final de la circunferencia. El centro de la circunferencia. El otro extremo de la circunferencia. Y el centro. Bueno, final de la circunferencia, centro de la circunferencia, el final de la curva y el centro. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Oh, claro. Bastante claro, ¿verdad? Fíjense que ya modelamos un elemento curvo, cosa que no hicimos en la clase pasada. Ahora, recuérdense que si en los joints, o sea, en la zapata, en la unión con el suelo, fíjense que si yo hago un zoom, para hacer un zoom simplemente con la ruedita, esa condición de apoyo está considerando, fíjense que es una articulación fija espacial. ¿Qué significa eso? Que si nuestra condición de apoyo es un empotramiento,
para simplemente aplicar el empotramiento, simplemente basta con ir al nivel inferior. O sea, cuando diga aquí History 0, selecciono todos los puntos, le doy a asignar, John, restringir, ese empotramiento, ese articulado, ese móvil y ese sin ningún tipo de condición. Le doy a empotrado, apply, ok. Si usted se percata, dame un segundo, no cambia, pero para poder verlo, visualizarlo, para que el programa no tiene una interfaz bastante rápida. Simplemente le doy al punto del centro, o sea, a un full, o sea, que te ponga completa la imagen y ya. Dime. En la vida real, Ajá. ¿cómo yo me doy cuenta qué tipo de apoyo tiene? No, es que tú tienes que definirlo. Me explico para que tú entiendas. El apoyo lo define el diseñador. Vamos a decir si no entendemos. Vamos. Presumamos que yo quiero hacer un empotramiento. O sea, quiero un empotramiento. Y este es tu terreno. Vamos a suponer que tu nivel de terreno natural. Si tú haces una zapata superficial. Ahora, ¿qué sucede? A esa zapata le puede llegar un momento. La pregunta es, esa zapata, con la configuración que tiene, ¿tendrá la capacidad suficiente para él transferir un momento a la fundación? Va a depender en este caso del espesor de esa zapata. Ahora, supongamos otro caso, que tú la tienes con cierta profundidad. Y aquí está llegando una P, un MX o un M y un cortante. Tú tienes dos elementos que están garantizando vamos a decir, la restricción de momento a ese elemento. Primero, toda esa masa de terreno que está ahí, para que él no pueda ser capaz de transferir el momento, eso quiere decir que al producir esa curva, la curva, discúlpenme. Exactamente. Si él se deforma en ese punto, es porque él está desplazando toda esa masa de suelo. O sea, que él tiene una restricción dada por el suelo. Y la otra restricción, ¿quién te la da? La propia fundación. Entonces, por la fundación y por el suelo, yo puedo saber que el tipo de apoyo que tiene esa estructura es un empotramiento. Ahora, ese empotramiento no necesariamente es un empotramiento perfecto. El empotramiento perfecto es el que te garantiza que independientemente del momento, ese suelo y esa zapata te van a garantizar esa transferencia. Hay a veces que por el suelo que tú tienes aquí y por la característica de la cementación, tú tienes un cierto, vamos a decir, una cierta cantidad de empotramiento. Y después que tú la superas, ya automáticamente se comporta como si fuera articulado fijo. E inclusive muchos diseñadores lo que hacen es que te hacen este modelo dos veces. Uno, con el articulado. ¿Por qué te lo hacen articulado? Por un principio muy básico. Porque el momento total que le llega a la columna lo va a resistir él mismo. Miren, para que se entienda claramente. Imagínense que yo tengo una viga, cualquiera. Lo hago con una viga porque es lo mismo que con la columna. El momento total que esa viga transporta, ese tramo de viga, va a ser siempre WL cuadrado sobre 8. Siempre. Ahora bien, esa viga puede hacer dos cosas. Primero, si es una viga simplemente apoyada, el WL cuadrado está ahí. Eso va a producir, o sea, en ese punto hasta el momento máximo. Ahora, si la viga es empotrada, ¿qué es lo que él te va a hacer? Él te va a hacer esto. Donde el momento aquí va a ser WL cuadrado sobre 12 y el momento aquí va a ser WL cuadrado sobre 24. Pero si tú sumas esos dos momentos, o los momentos, te van a dar WL cuadrado sobre 8. No sé si me están siguiendo. El momento al final que te va a resistir la columna va a ser el total, va a ser WL cuadrado sobre 8. Lo que pasa es que cuando tú empotras, una parte se la manda
a la fibra superior y otra parte se la manda a la fibra inferior. Tú lo que haces es que distribuye ese momento en esos 3 puntos. ¿Qué pasa cuando un diseñador considera que el apoyo de abajo es articulado? Él está diciendo, miren, el momento que tú ibas a tomar la zapata y una parte le va a tomar la zapata, yo no quiero que la tome la zapata. Yo quiero que el momento total se me quede en la columna. Y diseño así. Y entonces hace otro modelo que es empotrando. Entonces, ¿qué es lo que hace con eso? Que cuando lo hace el modelo empotrando, con ese diseña la zapata y con este diseña la columna. Entonces, lo que va a tener una sobreresistencia en la columna, o sea, él para más o menos tener un factor de seguridad en la columna. Mientras que aquí ya él diseña completamente su zapata. Ya lo tiene el profesor. ¿Cómo él garantiza de que esa zapata se comporte? Si él lo fuera a construir así, ¿cómo él lo garantiza? Muy simple. Recuérdense que quien transfiere o quien restringe el movimiento, que te hace esa transferencia, que te garantiza transferencia de momento, es el acero. Inmediatamente tú no coloques una barra de acero para transferir ese momento que te está generando, él te va a producir ahí una rótula, una grieta. Y esa grieta lo que está diciendo es, mira, yo no transfiero momento. Compórtate como una columna simplemente con una carga puntual. ¿Estamos claros? Es lo mismo que esta viga. Yo puedo tener un pórtico en este estilo. Y yo quiero que esa viga se me comporte a mí como si fuera un sistema simplemente apoyado. Lo que hago es que a la hora de armarlo, simplemente le pongo acero abajo y arriba no le coloco acero. ¿Y qué va a pasar? Que ahí te va a producir una rótula plástica y lo que va a hacer es que te va a liberar el momento de transferencia y simplemente se te va a comportar como una viga simplemente apoyada. O sea, la estructura tiene que hacer lo que tú digas, no lo que ella diga, porque para eso tú eres diseñador. Y el programa, y ningún programa, va a pensar por ti. Esa parte tienes que definirla tú. Correcto. ¿Me entendiste, mi maestro? Sí, maestro. Excelente. Ok, ya te hemos empotrado todo, tenemos todo definido. Ahora viene la parte, aparte de hacer las vigas, la viga curva, la losa curva, algo nuevo que vamos a hacer. ¿Y qué es? Primero vamos a aprender a asignar cargas y luego vamos a aprender a trabajar con el espectro, introducir el espectro sísmico y introducir lo que viene siendo la carga sísmica. Pero antes de introducir eso, yo quiero que esos edificios sean de 4 niveles. Vamos a seleccionar todo y a replicar o a copiar eso en todos los niveles. Recuérdense que siempre va a estar en edit. Cuando ustedes quieran hacer alguna modificación o modificar, siempre va a ser en edit. Le doy a replicar, pero en vez de en X o en Y, voy a replicar en vertical. Selecciono todos los pisos, le doy a aplicar. Ahí está su edificio. Bastante interesante. Vamos a verlo cómo se ve. Miren su edificio. Vamos a verlo un poquito que lo podamos manejar. Cuando yo quiero ver esa imagen, rotarla de una forma más eficiente, simplemente lo que yo hago es que voy donde dice View. Todo lo que tiene que ver con mirar el eje, mirar cualquier cosa es en el View. Antes de yo hacer ese View, quiero que vean algo. Vamos a ver si... ¿Ven los nervios? ¿Cómo se ven? Vamos a poner en planta. Para que vean lo que les estoy diciendo. ¿Ven los nervios? Sí, sí. Esta parte es que él no la supo interpretar, el programa. Eso le iba a preguntar que por qué no. No la supo interpretar, porque recuerden que el Debería programa interpreta las imágenes. Pero como no supo interpretar esa zona, él te la dibujó como si fuera maciza. Pero está aligerada. Pero ven que es exactamente el mismo sistema de aligeramiento con tu bloque de nervios, en 2 direcciones y demás elementos. Sí. Vamos a ver el 3D que estamos diciendo. Recuerden, se va a poner en planta, o lo voy por edit, o me voy, no, que diga por view, o voy aquí en estos 3 elementos. Uno es elevación, otro en planta y otro en 3D. Si le doy en planta, selecciono la planta. Si le doy a elevación, es lo que te va a crear una elevación por cada eje que tú tienes. Por ejemplo, el 2, él te está mostrando el eje 2 completo. Fíjense que ese es su eje 2.
Si selecciono el eje 1, por ejemplo, eje 1, la mapa va a mostrar en dos columnas, porque realmente es lo único que se ve en el eje 1. Esa viga curva, como no está sobre ningún eje, no te la va a mostrar nunca. Seguimos en 3D. Quiero ver. Ok. Quiero ver ese edificio donde yo pueda rotarlo, caminar por dentro. Simplemente envío al final. Él inclusive te hace un cosa. Te hace un pequeño render. Hay dos tipos de render. Un render un poquito más bonito o un render simplemente sencillo. Mire el render. Mire que te la dibujó porque no supo interpretar la viga curva. Te la dibujó como un octágono. Es que él no está sabiendo interpretar. ¿Entiendes? Es un tema de interpretación que no tiene el programa. No es como un programa un programa típico de AutoCAD o 3DS, HCAD, que saben interpretar mejor. Si voy al otro render, él te dice qué tú quieres hacer, very high, vamos a ponerle un medium para que lo haga bastante rápido. Ahí él está poniendo sombra, le está ubicando el sol en un lado. Eso para dar un poquito más de chulería. Pero eso, fíjate, viene el mismo problema, que no saben interpretar la viga curva. No le alcanza. Te genero una imagen y tú la grabas. Está bien. Ok, vamos a quitarle ese engrosamiento. Vamos a trabajar con las cargas. Entonces tenemos que definir las cargas muertas, cargas vivas y demás elementos. Todo lo que, vuelvo y repito, todo lo que tiene que ver con definir, siempre se define. Ok, vamos a definir las cargas. Fíjense que de ahí para abajo son los temas que tienen que ver con cargas. Si le doy a la primera, esas son las definiciones de las cargas estáticas. Si tú tienes carga de viento, carga viva, carga muerta, ya está definida. Ese factor de multiplicación tiene que ver para la hora de nosotros trabajar con la parte sísmica. Por eso ustedes ven que la carga muerta es 1, dice del 100%, y la carga viva dice 0, pero eso lo vamos a modificar en otro lado. Eso si tú quieres dar una carga de presión de viento, cualquier cosa estática o cargas estáticas que usted tiene que crear. Fíjense, si yo voy a crear una nueva, por ejemplo, presión, te va a preguntar qué tipo es. ¿Es muerta, super muerta, una vez carga viva reducida, una sísmica, viento, nieve, construcción, pretensado final, pretensado parcial, bla, bla, bla? Y demás elementos. En otro caso, vamos a dejarla así. No vamos a trabajar con esa carga ahora mismo estática. Este es el C de carga. Es lo que tú vas a definir la carga que tú quieres aplicarle a las losas o a los muros. Por eso se llama shell, a los elementos shell. Yo puedo aplicarle de forma individual la carga o aplicarla toda como una única carga. Llamarle, por ejemplo, vamos a llamarle esta carga entrepiso. Mi carga de entrepiso va a tener carga muerta y carga viva. Carga muerta, 200 kilos por metro cuadrado. Carga viva, por ejemplo, 200 kilos. Ya yo creé un conjunto de carga, que es lo que se define eso. Entonces, cuando yo la aplique, ¿qué le va a aplicar en cada losa? La carga viva y la carga muerta. Ahora, si yo lo quiero aplicar, si yo quiero ver de forma separada, si quiero aplicarle carga de forma separada, simplemente selecciono la losa y yo le voy a explicar dónde se le aplica la carga. Luego viene casos locales. Ahí es que normalmente tú le aplicas la carga sísmica. Entonces, si yo le voy a añadir, fíjense que le puedo añadir qué tipo de carga local yo quiero aplicar. O sea, el caso de carga que yo voy a cargar, me explico. En una se define y en otra se aplica. Aquí yo puedo decidir si es no lineal, si es de un espectro, si es una carga de construcción y demás elementos. Voy a darle a cancel, porque no hemos definido carga sísmica. Y aquí son las combinaciones de carga, que en función del reglamento que se está utilizando, va a decir, combinación 1, 1.2 de la carga muerta. Combinación 2, 1.2 de la muerta más la viva. Combinación 3, carga muerta más carga viva más
la carga sísmica y así sucesivamente. Y esta es si ustedes van a hacer un diseño con una secuencia de construcción. Por ejemplo, yo diseño, o sea, completamente genero mi edificio. Digo, no, vamos a recrear el proceso constructivo. El proceso constructivo va a tener esto, y así sucesivamente. Y esto tiene que ver con carga de vibración. Si usted quiere meter, si tiene algún tipo de elemento que genere una carga de vibración, hay que ponerlo por ahí. Ok. Entonces, ya definimos un set de carga. Vamos a ponerle a esto una carga muerta y carga viva. Vamos a seleccionarla todas. O sea, o voy una a una así como estoy definiendo mi losa, o la selecciono. Fíjense que si yo la selecciono, me selecciono un piso. Tendría que ir piso por piso. O si yo nada más tengo elemento shell, tipo losa, no tengo muro, yo puedo dar donde dice oro. Fíjense que aquí, esos tres elementos que está aquí, se refieren a atajos de selección. Uno es, el primero es seleccionar todo. Otro, ese significa preview selection. O sea, que si tú seleccionaste algo y tú le aplicaste en una carga y quieres volverla a seleccionar y tú no quieres ir a la planta a seleccionar, simplemente la preview selection. Y la última es borrar. Vamos a seleccionar todo. Apliquemos la carga. Fíjense, hay dos formas de aplicarle carga. Cuando es aplicar, es como asignar. Donde dice asignar. Si yo voy a asignar, fíjense que en asignar están los diferentes tipos de elementos. La junta o nodos, frame, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, el shell, los links, eso es algo muy interesante que también hay que hablar. Esto es para elementos pretensados o postesados. Ahora viene lo que tiene que ver con carga. Si le voy a aplicar una carga a un nodo, carga, momento, temperatura, a un elemento bajo, en un punto específico, o sea, una carga puntual, una carga distribuida o carga de temperatura. Elemento shell. ¿Qué quiero aplicarle al elemento shell? Un set de carga que va a ser gravitacional uniforme. Carga uniforme. Carga no uniforme o temperatura. En nuestro caso vamos a aplicar un set de carga. Y vamos a llamarle entre pisos, que yo lo acabo de crear. Ya él automáticamente tiene asignado 200 muertos y 200 muertos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quiero hacerlo de forma individual, simplemente si voy a esa paleta de íconos, el primero es asignar carga a losa, a elemento frame, y la otra es asignar al elemento shell. Si lo doy ahí, fíjense que ahí lo pone de forma un poquito más general. ¿Qué tipo de carga yo quiero aplicar? ¿Muerta o viva? Te pregunta, uniforme, gravitacional, y así sucesivamente. Normalmente en este caso es carga gravitacional. Vamos a darle a close. Porque no la quiero asignar por ahí. Ya tengo toda mi carga asignada. Pero me falta, por ejemplo, en los casos típicos de nosotros, necesitamos asignarle la carga sísmica. Pero la carga sísmica que le voy a asignar puede ser dos tipos. O hacer un cuasi estático o hacer un dinámico. Por excelencia, para este tipo de programas es hacer un análisis dinámico. Pero para hacer el análisis dinámico, yo tengo que introducirle ciertos parámetros a mi modelo en función a cada reglamento que se esté aplicando. ¿Cuáles son esos? El espectro sísmico, el factor de reducción de polisipación de energía, el tipo de estructura y ese tipo de parámetros. Entonces, ¿dónde yo voy a definir esos parámetros? Siempre en define. Cuando voy, fíjense que ya conocemos esos dos. Uno es material y otro es la propiedad de las sesiones. El diafragma, que es muy interesante, eso va a quedar para después. Luego viene, eso es para asignarle unos nombres. Lo que pasa es que para diseñar muros y losa, a veces se requiere que usted le definan a cada elemento shell el nombre correspondiente. Agrupar un grupo, o sea, definir un grupo de elementos, funciones. Ahí que viene la parte que a nosotros nos interesa. Hay dos formas de yo cargar sísmicamente eso. Uno, a través de un espectro sísmico, o dos, a través de una curva de acelerograma.
Normalmente, en la mayoría de los países no trabajan con eso, de los países latinoamericanos. Ya los países norteamericanos, quizá México, quizá Chile, y algún país latinoamericano lo haga, pero por lo general uno trabaja con un espectro de respuesta. Pero cuando trabaja con el espectro de respuesta, entonces, fíjense, tú puedes introducir un espectro que tú tengas, que hayas definido, lo vamos a hacer en otra clase, o buscar espectros que ya ellos tienen definido. Si se fijan, tienen muchas normas. Está la ACE, que es la norteamericana, la Boca no sé de dónde es, la de chilena, la China, Colombia, Costa Rica, el R001 de República Dominicana, el Ecuador, el Eurocódigo de un archivo, el de Guatemala, y así sucesivamente. El que a nosotros nos interesa es el de República Dominicana. Vamos a añadir esa función. Fíjense que ya está muy parecido a lo que nosotros conocemos. Vamos a llamarla a ese MOPC. O pseudoaceleración, o función 1, el nombre que usted quiera. Lo primero que le piden son los parámetros típicos que nosotros reconocemos. Periodo largo, aceleración para periodo largo y aceleración para periodo corto. Eso va en función de la zona, si es zona 1 o zona 2. Zona 1 ya ustedes saben que es 1.55 y 0.75. Esto tiene que ver con el factor de suelo, si es clase A, B, C, lo que ustedes encuentran en el reglamento. Vamos a dejarlo eso por default. Luego te pregunta si es campo cercano o campo lejano. Y luego te pregunta qué tipo de estructura es. Recuerden, la clasificación son 5. 1, 2, 3, 4. La 4 es ocupación normal, la 1 es ocupación especial y es lo que está en el reglamento específicamente. Luego te pregunta el factor de reducción de disipación de energía. Ya ustedes saben que eso tienen que definirlo si es pórtico, en función si es pórtico intermedio, ordinario o especial. Te ponen el valor correspondiente. Y le dan OK. Ahora, ¿cómo tú quieres ver la imagen? ¿La quieres ver lineal? Fíjense, si la quiero ver logarítmica, lineal en X y no lineal en Y. Pero lineal, para como quiera. Como se ve la gráfica, a ustedes tampoco les interesa mucho porque lo que quieren es que el programa tome de ahí el valor que ustedes quieren. OK. Ya definí el espectro. ¿Qué tengo que definir ahora? Mi coeficiente de corte basal. Recuérdense que para el calcular el cortante sísmico es el coeficiente de corte basal multiplicado por el peso sísmico. Ese peso sísmico, le voy a explicar cómo introducirlo. Lo que estamos definiendo son los parámetros de C sub E, del coeficiente de corte basal. Recuérdense que C sub E, U por lo que acabamos de definir es C sub E, U, que es el factor de uso, RD, que es el factor de reducción que te pidió, y la pseudoaceleración que te la va a dar a través del espectro. Ya definimos esto. Ahora, ¿qué tenemos que definir? El peso sísmico aquí se conoce es, tú no vas a introducir el peso. Tú lo que vas a introducir es el factor de participación molar, de participación de masa. Recuérdense que el peso sísmico es el peso muerto más un porcentaje del peso vivo. A ese factor de participación lo que está diciendo es qué número te acompaña a ese peso sísmico para el reconocerlo. O sea, como pueden haber reglamentos que aquí no sea una vez la carga muerta, sino 1.2 veces la carga muerta, el programa crea esa parte para tú introducir esos factores para saber si aquí va a utilizar 1 o va a utilizar 0.5 o va a utilizar 0.8. Y aquí para ver la participación de la carga viva. ¿Dónde yo veo eso? Muy simple. Donde dice en define, todo es con define, donde dice, ¿vale ahí? Esa es la participación de la masa. Eso para poder definir el peso sísmico. Yo no voy a crear un nuevo, voy a modificar ese que trae por default. Ahora bien, te da varias formas de introducirlo. Normalmente, para nosotros introducirlo, o que lo haga a través de la masa o adicional masa, no. Yo quiero que lo haga a través del peso, porque nuestro reglamento trabaja con peso. Por tanto, elimino todo eso, trabajo simplemente con el peso. La carga muerta va a ser por 1 y la carga viva por el factor que usted calcula. Vamos a asumir en este caso 0.25, pero por el que usted calcula.
Entonces te pregunta, ¿hay algún caso de masa adicional? Incluye la masa lateral, todo lo que tenga que incluir. Va a ser en función del análisis que tú estás haciendo. Ya yo con eso le acabo de definir el programa, cómo él va a calcular el peso sísmico. Pero ahora yo tengo que decirle cuál cortante él va a calcular. O sea, en X y en Y tengo que definirse. ¿Cómo lo defino? Muy simple. Cuando voy a definir los casos de cargas, yo tengo que definir ahora qué él va a hacer con esa función. Yo quiero que tú me calcules un cortante en X y un cortante en Y. Entonces, a ese cortante en X yo lo voy a llamar SX. En vez de llamarle de que BX, yo lo voy a llamar SX, que es lo que significa el sismo X y sismo Y. Ok. Busco de dónde él va a tomar el caso. Bueno, yo creo que es un caso a través de un espectro. Perfecto. Él me dice, ¿qué tipo de carga? ¿Cómo lo va a asumir? Añado 2. Estos casos muy particular de cada reglamento. Nuestro reglamento dice o establece que la carga sísmica se introduce un 100% en dirección de análisis. O sea, en X y un 30% en la otra. O sea, es lo que está diciendo que el sismo no va a llegar 100%, va a llegar en una dirección franco-eje, sino va a llegar con una cierta rotación. Entonces tú simplemente dices, con eso, lo que le crea este factor que está ahí, es por lo siguiente. Recuérdense que cuando tengo S sub B, U por SA sobre RD, pero ese SA que está ahí, te da 0.5 G. El valor que yo le introduje en el espectro fue el 0.5. Ahora yo tengo que introducirle lo que sería la gravedad para él poder generar lo que es el peso total. Fíjense que por eso que el factor de escalación dice 980, porque es la aceleración de la gravedad. Voy a borrar todo para poder escribir. Entonces, la dirección 1, la dirección X. La dirección 2, fíjense que era 100% en una y 100% en otra, y 30% en otra. ¿Cómo yo coloco el 30%? Muy simple. Multiplico la gravedad por 0.30. Ya al reducir la gravedad en un 30%, estoy reduciendo el esfuerzo o la fuerza en un 30%. Esa parte tiene que ver como la forma de cómo él toma los parámetros. Eso ahora mismo, dejemos los CQC, que normalmente o es CQC o es RSS que uno normalmente trabaja. Pero vamos a dejar los CQC, que es el que más se utiliza. Le damos OK. Ahora voy a introducir el sismo en Y, para que me determine el cortante en Y. Voy a añadir ese es Y. Lo mismo, sísmico, añado. Pero ahora, al dirección 1, que la X, un 30%. La dirección 2, un 100%. Ya está definida. Por cierto, hay que buscar la función siempre. MOPC y MOPC, porque si no te deja una que te dé por default. Le doy OK. Verifico que en ese X no haya cometido ese error. Mira ahí. No la modifiqué. MOPC y MOPC. Ya con eso acabamos de introducirle al programa lo que tiene que ver con la carga sísmica. Ya teóricamente él tiene los parámetros de carga muerta, los parámetros de carga viva. Tiene también definido teóricamente la carga sísmica. Lo que me faltaría por definir son las combinaciones de análisis. Pero esas combinaciones de análisis las vamos a dejar para otro día. Y vamos a ver qué sucedería si yo mandara a diseñar ese edificio. Vamos a ver. Porque ya él está prácticamente de una forma muy básica. Tiene todos los elementos para él ya hacer el proceso del diseño. Pero recuérdense que antes de diseñar hay que cumplir con ciertas normativas de la parte sísmica y ciertas normativas de la parte de diseño de concreto, que eso no lo vamos a hablar ahora, sino lo vamos a hablar en un futuro. Pero para que vean el programa corriendo, vamos a grabar este archivo, que por cierto, señor, no hagan lo que yo estoy haciendo. Graben cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si le da un fatal error, si le da cualquier cosa que puede ocurrir, una actualización de Windows, lo que sea. Vamos a poner aquí modelo. Ok. Para correrlo es simplemente o le das a F5
o le das aquí. Algo muy importante. Todo lo que tiene que ver con el análisis y diseño es a partir de donde dice, lógicamente, analizar. Si yo entro a analizar, ahí yo voy a definir los modos de vibración, voy a definir si quiero qué tipo de análisis yo voy a utilizar, demás elementos. Y también analizo cuánto de grado de libertad va a tener. Fíjense, yo estoy diciendo los 6 grados de libertad o quiero que tenga nada más 2 grados de libertad. Vamos a decir que tenga todos los grados de libertad en este caso. ¿Qué tipo de análisis yo quiero que corra? Si quiero que me corra análisis modal, el de muerto, vivo, bla, bla, bla. Ok. Vamos a seguir viendo. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya. Lo que tiene que ver con los modos está por aquí. Los casos tienen que ver con los modos de vibración. ¿Cuántos modos por ti? ¿Cuántos modos? Vuelvo para atrás para que entienda claramente. Recuérdense que normalmente tú tienes una cosa son los modos de libertad estático y los otros son los modos de libertad sísmico. Normalmente uno diseña para 3 modos de libertad por piso a nivel sísmico, que es desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación. Pero para eso también es bueno definir los diafragmas. Pero solo hay que hablarlo un poquito más abundante, como estamos terminando, para no invertir mucho tiempo. Entonces, si eso tiene 4 pisos y tiene 3 modos de vibración por niveles, entonces en total, él tiene que hacer un análisis de 12 modos de vibración. Entonces, para yo aplicarle y me lo limita a 12 modos, simplemente voy donde dice defino la cantidad de modos de vibración. O añado un nuevo caso, o digo modificarlo, voy a modificar. Fíjense donde le dice qué tipo de análisis va a hacer. Eso no vamos a analizarlo. Si tiene que hacer un análisis, si hay un delta, pero te dice aquí abajo la parte interesante. ¿Cuánto modo máximo él quiere o tú quieres que él analice? Como son 3 niveles, 3 por 4, 12, correctamente, 12 modos de vibración. Pero no quiere decir que tú le pongas 20, él no lo va a hacer. Lo que pasa es que estamos reduciendo la cantidad de cómputos que tiene que hacer el computador. Le doy a OK, recuérdense, para correr o F5 o simplemente al lado del candado le doy a Play, que significa analizar. Miren, yo no subdividí la losa, lo que se llama mechar la losa, porque en análisis finito, en este programa, como trabaja con elementos finitos, el mechado influye mucho en el comportamiento. Por ahora, como no estamos en ese proceso de mechado, simplemente en el proceso del modelado, no estamos trabajando en esa parte. Fíjense que esto que está dando, fíjense que está deformado. Es lo que está presentando, es la deformación por carga muerta de la losa. Si yo quisiera ver, por ejemplo, la deformación de la carga viva, estos 3 símbolos que están aquí, me hacen 3 cosas interesantes. La primera, lo que te presenta son deformaciones. Yo quiero que me haga la deformación de la carga viva. Ahí te hizo la deformación de la carga viva. Yo quiero la deformación de la carga sísmica. Fíjense donde él se desplazó de forma lateral. Quiero el desplazamiento de la carga sísmica en Y. Miren dónde está hecho. O sea, deformaciones. Ok. El siguiente tiene que ver con la zapata. Pero como este programa trabaja con cimentaciones, diseña cimentaciones, pues eso te presenta todo eso. Normalmente la mayoría, no todos los programas te presentan, no todos los ITAPs trabajan con eso. La siguiente, ahí tú ves los diagramas de momento, diagrama de cortante, diagrama de torsión, por ejemplo, diagrama axial. El que usted hace en Hardy Chrome, ahí donde además lo dan en la columna. Esas son las fuerzas axiales del diagrama de axial. Por ejemplo, cortante en dirección 2. Mírenlo ahí. Es el cortante de las vigas. El diagrama de cortante de las vigas y de la columna. Para que se vea más claro, vamos a poner una elevación. Por ejemplo, la elevación 2. Lógico. Fíjense, eso él te lo está dando así, pero es más suave. Lo que pasa es que el programa no te genera muchas cosas suaves. Porque va en función de la característica que él tenga de dibujo.
o que tú le defines. Si tú le das a donde dice aquí mostrar valores, él te muestra los valores de los cortantes. Ok, vamos al momento 3. El momento 3 es el que va relacionado con el cortante 2. Mira el diagrama de momento ahí. El que ustedes calculaban su Hardy-Cross, su método matricial. Mírenlo ahí. Bastante claro. El momento 2 es en la otra dirección. Discúlpenme. Si doy el momento 3, ¿qué es en la otra dirección? El momento 3, vamos a ver una cosa. ¿Qué había? El momento 2. Estaba calculando el momento 3. Fíjense que el momento 2, nada más te lo presenta en la columna. Porque la columna es que tiene solamente momento en las 3 direcciones. En las 2 direcciones. Estoy diciendo el momento que rota alrededor del eje Y. Ok. Y es local, lógicamente. El cortante 3 también lo va a tener solamente en la columna. ¿A qué yo me refiero porque lo va a tener en la columna? De forma local, para que se entienda claramente. Siempre ese va a ser Z, ¿no? ¿Verdad? Este va a ser el eje 1 y el eje 2 va a estar en esa dirección. Los cortantes, como son así, nada más te presenta el cortante 2. Por eso nada más te presenta ese cortante en la viga. Pero en la columna sí tienen ambas direcciones. ¿Estamos claros? Ahora, los modos de vibración. Son los cortantes productos por el primer modo. Cortantes productos por el segundo modo. Y así sucesivamente. Es el aporte de cortante que hace el primer modo. Después viene el aporte de cortante que hace el segundo modo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo quiero ver los modos de vibración. Los modos de vibración se ven en la deformación. En vez de irme, bueno, para atrás. En vez de irme a mostrar los momentos cortantes, si voy donde dice deformación, en vez de elegir casos, elijo un modo. Él te va a presentar los 12 modos de vibración. Vamos al primer modo. Ese es el primer modo de vibración. Si quiero verlo, recuérdense que eso es el modo de vibración que te está presentando, es la máxima deformación que te da ese modo. Si quiero verlo en el transcurso del tiempo, ya me tengo que darle que me lo anime. Ahí es que él pasa de máximo a mínimo. Deformación. Quiero ver el segundo modo. Ah, por cierto, el periodo de ese modo lo dice ahí arriba. Sámenlo ahí. El modo 1 está un segundo. Por ejemplo, el modo 2 tiene esa característica. Modo 3, esa característica. Un segundito. O sea que el modo 3 es torsional. Modo 4. Y así sucesivamente. Y para terminar, vamos a mandarlo a diseñar sin revisar ninguna característica. Lo del diseño son de ahí para allá. Hay dos formas de hacerlo. O con estos accesos directos, o donde dice design. Acero, concreto, estructura mixta o composite, que no es tanto que tiene que ver con estructura mixta tipo columna, donde la columna metálica queda dentro de la columna de concreto, ¿no? Esta es con la aportación que hace el metal deck. Si tú entras, por ejemplo, a concreto, tú puedes cambiarle el reglamento, por ejemplo, la CI. Pero eso cuando estemos trabajando en la parte de diseño lo vamos a hablar un poquito más. Vamos a salir de eso. Vamos a mandar a diseñar de forma sin revisar nada. ¿Qué significa toda esa viga en rojo? Que están fallando. Ahora hay que ver por qué falla y empezar a resolver problemas. Vamos a poner en planta. Si doy un clic, me está diciendo que está fallando por cortante, que normalmente esa falla es por torsión. Si lo doy vuelvo para atrás. Si lo doy ahí que me muestre la información de cortante, él te va a mostrar el diseño y si sigo bajando, viene la parte final, pues dice, mire, esto tiene un problema de torsión. Normalmente ese problema de torsión se resuelve aumentando la sección de la viga. Fíjense que en el primer piso me fallaron las columnas también.
esa viga también me falla por torsión. O sea, todas las vigas me están fallando por torsión porque la dimensión que yo asumí es inadecuada. Vamos a ver en 3 dimensiones. Fíjense que la única columna que me dieron fueron estas de aquí arriba. Teóricamente. Pero hay que ver por qué cada columna, cada elemento, por qué está fallando para nosotros resolver. Vamos a ver esa columna, por qué fallé. Mira, me está fallando el acero longitudinal. ¿Qué me está diciendo con eso? Que la dimensión que tiene esa columna es inadecuada para la cantidad de acero que está dando. O sea, que está dando más que la cuantía máxima. Es lo que está diciendo eso. O sea, que necesitamos ponerle más sección. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, para usted ver dónde está fallando, usted está dando clic derecho, ¿eh? Un clic derecho. Se me olvidó decirle eso. Un clic derecho sobre el elemento. Ah, gracias. Y El color rojo. falló. Es como un semáforo. Verde, excelente, está subdiseñado. O sea, que tiene, la sesión está demasiado buena para lo que está recibiendo, por verlo de un punto de vista coloquial. Rojo, te está implicando que esa columna tiene problemas. O sea, que está o llegando al límite o superó el límite. De algo, no necesariamente del acero longitudinal, puede ser que sea del acero transversal, pero algo le está fallando. Normalmente ese SOE significa que hay un problema que supera a un nivel longitudinal la cuantía máxima. ¿Estamos claros? Fíjate que esta dio. Se está dando. Vamos a ver qué acero da esa columna. Vamos a poner eso en centímetros. Si lo pongo en centímetros para ver el acero, me está dando 77 centímetros. Vamos a calcular eso en cuantía. A ver. 77 entre el área de concreto, que es 40 por 40. Está dando casi un 5% de cuantía. O sea, una cuantía grande. Si divido eso, por ejemplo, en redonda de una, 77, digo 77.38 entre 5.07, yo tengo que entrar ahí 16 redondas de una, en una sección 40 por 40, que eso es mucho hacer. Pero ahora mismo no nos interesa resolver esos problemas, sino ver cosas que hace el ENTAPS. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Jonas? Ah, la cosa. Ok, está bien. Pensé que no habían puesto a grabar. Entonces, nos vemos el próximo sábado.